Perfecto. Bien. Vamos a ver el día de hoy adverbios compuestos, propios o asintácticos, compuestos preposicionales y sufijos griegos. Ese es el tema de la clase del día de hoy. Listo, profe. ¿Ya me escucha? Sí. Bien. Los compuestos adverbiales, los adverbios griegos, son las palabras que más han producido dentro de nuestro idioma, el idioma griego. Tenemos distintas palabras, ustedes lo pueden checar en su libro. En su libro viene un listado de palabras en el cual ustedes pueden verificar cuáles son los adverbios griegos. Aquí tenemos algunos ejemplos. Tenemos el adverbio eu, que significa bien, bueno, y cuando le antecede una vocal, pasa convertido al español como como en la palabra evangelio. Y aquí tenemos algunos ejemplos del compuesto adverbial eu. Tenemos, por ejemplo, la palabra eucalipto. Aquí tenemos el adverbio eucalipto, que viene de la palabra eu, que significa bien, y de la palabra caliptos, que significa oculto. ¿Qué es el eucalipto? El eucalipto es un árbol cuya semilla está muy oculta. Si ustedes han tenido la oportunidad de ver en un árbol de eucalipto, vamos a encontrarnos con que sus semillas están ocultas en una especie de bolita que está muy dura y que para sacar las semillas se tiene que abrir y ahí adentro están las semillitas. Por eso se llama eucalipto. Es un árbol cuya semilla está muy oculta. Luego tenemos la palabra eufemismo. Aquí tenemos eufemismo. De eu, que significa bien, y de la palabra femi, que significa decir. Es que un eufemismo es una expresión delicada o decorosa en una situación de otra malsonante. Es decir, es una manera muy decorosa de hablar en una situación que no es tan decorosa. Luego tenemos la palabra eufonía, que viene de eu, que significa bien, y de fone, que significa sonido. Es decir, una eufonía significa que hace buen sonido. Tenemos eugenesia, que viene de eu, que significa bien, y de genes o génesis, que significa generación o nacimiento. Es decir, que la eugenesia es, como por así decirlo, el bien hacer. Y esto se le dedica a las leyes biológicas para mejorar a la especie, es decir, para nacer mejor. Por eso se llama eugenesia. Y tenemos la palabra evangelio, que como pueden ver ustedes aquí, la palabra evangelio ya no se utiliza la regla que tenemos aquí arriba, donde si la palabra eu va precedida o antecede a una vocal, aquí tenemos la letra A, se convierte en ep, es decir, evangelio, que viene de eu, que significa bien, y de la palabra angelia, que significa noticia. Es decir, que un evangelio es como una buena noticia. Generalmente se utiliza en la historia de la vida de algún profeta o de alguna deidad. Aquí este libro, de donde copié la información, nos dice que es la historia de la vida de Jesucristo. Pero un evangelio es una carta o un escrito en donde se dan buenas nuevas, es decir, buenas noticias. Tenemos otro compuesto adverbial, que es la palabra
ano, que significa arriba, perdón, con doble O, ano, que significa arriba, como las palabras anovio, que viene de ano, que significa arriba, y de bios, que significa vida. Es decir, que un anobio es un insecto xilófago. ¿Y por qué se llama anobio? Porque come la madera hacia arriba. Es decir, como lo dice su nombre, anobio. Come hacia arriba. La palabra xilófago viene de xilox, que significa árbol, y de fagos, que significa comer. Es decir, un anobio es un insecto que come madera y que cuando come la madera la come hacia arriba. Es decir, una termita. Luego tenemos la palabra anopétalo, que viene de ano, que significa arriba, y de pétalon, que significa pétalos. Es decir, que un anopétalo es una flor cuyos pétalos están derechitos hacia arriba, como por ejemplo los tulipanes son un tipo de planta anopétala. Es decir, que la flor tiene sus pétalos hacia arriba. Y luego tenemos la palabra endón, que significa adentro. Y tenemos, por ejemplo, la palabra endocardio, que viene de endón, que significa adentro, y de la palabra cardia, que significa corazón. Es decir, que el endocardio es la membrana que cubre la cavidad interior del corazón. Luego tenemos la palabra endodontitis, que viene de endón, que significa adentro, de la palabra odontos, que significa dientes, y de el sufijo itis, que significa inflamación. Es decir, que la endodontitis es la inflamación de la membrana que tapiza la cavidad interior de los dientes. Es decir, lo que cubre o lo que separa el nervio del diente, eso se le llama, esa cavidad interior, cuando se inflama y nos genera dolor de dientes, se le llama endodontitis. Luego tenemos la palabra endofito, que viene de endo, aquí tenemos endofito, viene de endon, que significa dentro, y de la palabra fitón, que significa planta. Es decir, que un endofito es un parásito que se desarrolla por dentro de las plantas. Tenemos la palabra exo, que significa fuera, y tenemos, por ejemplo, la palabra exoflebitis, que viene de exo, que significa fuera, de fleps, que significa vena, y de itis, que significa inflamación. Es decir, que la exoflebitis es la inflamación de la parte externa de nuestras venas. Luego tenemos la palabra exogamia, que viene de exo, que significa fuera, y de gamos, que significa matrimonio. Es decir, que la exogamia es matrimonio con extranjeros, con gente que es de fuera de nuestro país. Luego tenemos la palabra exotérico. No hay que confundirlo con la palabra esotérico. La palabra exotérico significa común, o accesible al pueblo, al vulgo. La palabra vulgo significa pueblo, es decir, que la palabra exotérico significa común o accesible al vulgo. Luego tenemos la palabra eso, que significa dentro, eso, como la palabra esodermo, que eso significa dentro,
y dermo viene de derma, que significa piel, es decir, que esodermo es la membrana interna de nuestros intestinos. Luego tenemos la palabra esotérico, esotérico, que es lo contrario a la palabra exotérico. Exotérico, como ya lo vimos, significa que es accesible a la gente, al vulgo. Y esotérico significa que es secreto, que no todo mundo tiene acceso a eso que está pasando o a esa información. Viene de eso, que significa dentro. Luego tenemos la palabra palín, palín, que significa de nuevo. Y tenemos, por ejemplo, la palabra palincesto, palincesto, que viene de palín, que significa de nuevo. Aquí tenemos palín. Y de la palabra flao, flao, que significa borrar. Es decir, que un palincesto es una hoja. Aquí nos dice que es un pergamino antiguo, pero un palincesto es una hoja que se puede borrar con el tiempo. Porque aquí dice que es un pergamino antiguo, porque los pergaminos antiguos, con el tiempo que va pasando, se va borrando lo que se escribió en ellos. Eso es un palincesto, algo que se borra con el tiempo. Tenemos la palabra polaquis, o polasis, que significa muchas veces. Y por ejemplo tenemos la palabra polasiuria, que viene de polasis. Aquí tenemos polasis, que significa muchas veces, y de la palabra hurón, que significa orina. Entonces, poliasiuria es cuando una persona o un enfermo va muchas veces al baño a orinar, pero esto no significa que aumente la orina, sino que solamente incrementa la cantidad de veces que va al baño. Bien, tenemos la palabra tele, que significa lejos. Esta sí ya creo que todos conocemos la palabra tele. La palabra tele, que significa lejos. Y por ejemplo tenemos la palabra telequinesia, que viene de tele, lejos, y de la palabra kinesis, que significa movimiento. Entonces la telequinesis es un fenómeno que conocemos como poder producir movimiento alejado de una causa física. Es decir, mucha gente lo conoce como mover las cosas con la mente, pero viene de tele, que significa lejos, y de la palabra kinesis, que significa movimiento. O la palabra teléfono, que viene de tele, que significa lejos, y de la palabra foné, que significa sonido. Es decir, que un teléfono es un aparato que nos permite transmitir el sonido a distancia. Tenemos la palabra telemaco, que viene de tele, que significa lejos, y de la palabra macomai, que significa combatir. Es decir, que telemaco significa que combate de lejos. Este es el nombre del hijo de Ulises, el conquistador de Troya, e hijo de Penélope. Esto en las historias de Homero de la Odisea y la Ilíada. Tenemos la palabra televisión, que viene de tele, que significa lejos, y de la palabra vicio, visionis, que la palabra vicio o visionis viene del griego, perdón, del latín. Es decir, que televisión es una palabra compuesta por términos griegos y por términos latinos. Y tenemos televisión, que significa ver a lo lejos, ver a distancia. Tenemos otras palabras como telescopio, que viene de tele, que significa lejos, y de scopie, que es griego, que significa ver u observar. Es decir, casi lo mismo que televisión, pero telescopio lo utilizamos
para un objeto que nos permite ver cosas que están muy lejanas. Ahora vamos a ver los compuestos propios o asintácticos. Los compuestos propios asintácticos son compuestos que se van a formar por sílabas inseparables, es decir, que no podemos quitarlas o separarlas en más sílabas con más significados, es decir, que su simple uso ya tiene un significado. Y tenemos, por ejemplo, la palabra a o an, que significa negación o privación. Se pone a cuando va seguida de una consonante, o an cuando va seguida de una vocal. Aquí dice la palabra a o an, que significa negación o privación, es decir, sin, se traduce por la falta de, y an de una vocal toma una ni eufórica, es decir, un buen sonido, y adopta la forma de an. Y aquí vamos a ver algunas palabras. Tenemos la palabra abismo, es decir, sin fondo. A, sin, budos, fondo, sin fondo. Abulia viene de sin y de bulé, que significa voluntad. Es decir, abulia, falta de voluntad. Acarpo viene de a, sí, y carpos, fruto. Es decir, acarpo es un árbol que no produce frutos. Acaule viene de a, sin, y caulos, tallo, es decir, acaule es una planta que no tiene tallo, como los lirios, como los nenúfares, son plantas que no tienen tallo, por lo tanto son plantas acaules. Acolia viene de a, que significa sin, y de colé, que significa bilis, es decir, que la acolia es la supresión, es decir, es cuando no tenemos secreciones biliares. Es una enfermedad en la cual no tenemos secreciones biliares. Tenemos el compuesto asintáctico dis, aquí tenemos dis, que significa dificultad, imposibilidad, desagrado o perturbación. Como la palabra disentría, que viene de dis, dificultad, y de enterón, que significa intestino. Es decir, que la disentría, por su palabra dis, que significa dificultad, y enterón, que significa intestino, significa que es una enfermedad donde se le dificulta al estómago, al intestino, realizar sus actividades o sus procesos digestivos. Disnea viene de dis, que significa dificultad, y de la palabra pneo, que significa respirar. Es decir, que la disnea es una enfermedad en la cual tenemos dificultad para respirar. Luego tenemos el compuesto hemi, que significa medio o mitad, y tenemos palabras como hemicrania, que viene de hemi, que significa medio o mitad, y de cranion, que significa cráneo. Es decir, que la hemicrania es un dolor a un lado de la cabeza, de un costado del cráneo. Esa es la hemicrania, también conocida como migraña. Tenemos también la palabra hemisferio, que viene de hemi, que significa mitad, y de la palabra esfera, que significa esfera. Aquí tenemos un error en el libro que nos dice respiración difícil, porque se confundieron con la parte de acá arriba.
Ya cuando vemos estos errores en los libros, pues nosotros los corregimos. La palabra hemisferio significa mitad de la esfera. Es decir, como por ejemplo, en el planeta Tierra, el hemisferio norte es la parte norte de la esfera que es el globo terráqueo. El hemisferio sur es la parte sur de la esfera que es el globo terráqueo. Entonces, hemisferio significa la mitad de la esfera. Bien, y vamos a ver ahora los compuestos preposicionales griegos. Los compuestos preposicionales griegos son palabras que obviamente están integradas por preposiciones y que nos han permitido en el español poder generar distintas palabras compuestas, es decir, palabras que tengan dos significados para poder generar una sola palabra nueva. Son 18 las preposiciones griegas más comunes. 3 son átonas. ¿Por qué se les llama átonas? Porque no llevan acento. Si ustedes checan, aquí tenemos la palabra is, que lleva espíritu, no lleva acento. Tenemos la palabra en, que lleva espíritu, mas no lleva acento. Y tenemos la palabra, déjenme ver cuál es la otra, epi, que lleva espíritu, pero no lleva acento. Por eso se les llama átonas, porque no llevan acento. Tenemos estas 3 palabras que son átonas y las demás son oxítonas. ¿Por qué? Porque su acento lo llevan en la última sílaba. Tienen un acento agudo en la última sílaba. Anfi, ana, anti, apo, día. Perdón, aquí me equivoqué en una. La voy a borrar. Esta no es epi. La otra palabra átona, perdón, es ex. Y aquí tenemos ya las demás palabras oxítonas. Epi, cata, meta, para, peri, pro, pros, sin, uper o hiper, impo o upo. Bien, entonces aquí tenemos 3 palabras átonas, son estas 3. Ustedes ahí márquenlas en su libro. 3 palabras átonas y por lo tanto son 15 palabras oxítonas. Y tenemos la palabra anfi, que significa alrededor de o anti. Tenemos la palabra ana, que significa por arriba. Tenemos la palabra anti, que significa en contra o en vez de la palabra apo, que significa de o desde, de la palabra día, que significa a través de la palabra is, que significa a, hacia o para, de la palabra ek o ex, que significa de, desde, en, que significa en, epi, que significa sobre, meta, que significa entre, después o trans, para, que significa junto a, peri, que significa por o alrededor de, pro, que significa delante o en favor de, pros, que significa a, hacia, sin, que significa con, hiper, que significa sobre o arriba, hipo o upo, que significa por debajo de.
Y aquí tenemos algunos sufijos. Estos son compuestos preposicionales, es decir, cada uno de ellos tiene un significado específico. Y aquí tenemos sufijos. ¿Qué son los sufijos? Son palabras que van antes de nuestra, de una palabra o de una raíz y que le genera un nuevo significado. Una lengua, como dice ahí, no se limita a una lista cerrada de palabras, sino desde que se origina va adquiriendo nuevos términos y los vamos ajustando a la realidad en la que vivimos, ¿sí? Por ejemplo, tenemos la palabra anfi. De hecho, estos son ejemplos de los compuestos preposicionales, chequenlos. Anfi, ana, anti, apo, día. Aquí tenemos anfi. Por ejemplo, la palabra anfibio, que significa que vive de dos maneras, tanto en el agua como en el aire, en la tierra. Tenemos anfiteatro, que un anfiteatro es un teatro que podemos verlo desde los dos lados. Un anfiteatro es aquellos teatros en los cuales el escenario está en el centro y el público está a todo alrededor del teatro. Tenemos anficarpio, es decir, que tiene distintos frutos, etcétera. Tenemos la palabra ana, que va de abajo hacia arriba, de nuevo hacia atrás, y tenemos la palabra anagrama, que viene de nuevo hacia atrás, y de la palabra gramé, que significa escribir, es decir, que un anagrama es cuando tenemos una palabra que se lee igual al derecho y al revés. Como por ejemplo la palabra Anita Lava Latina. Si le escribimos Anita Lava Latina y la leemos al revés, se escribe exactamente igual. Luego tenemos la palabra anacronismo, que significa que no va con el tiempo. Anafase es que está fuera de su fase, analogía, etc. Tenemos la palabra anti, que va en contra o en oposición de, por ejemplo, la palabra antiestético. Anti en contra, estético es hermoso o bello, es decir, antiestético es algo que no se ve bien. Antiácido es algo que va a ponerse o a oponerse de lo ácido. Anticloro es que está en contra o se opone al cloro. Antihigiénico, es decir, que no es higiénico, etcétera. Tenemos la palabra apo, que significa alejamiento, negación o separación, y tenemos la palabra apogeo, que es el momento en el que la luna está más lejos o más separada de la Tierra. Apogeo viene de apo, separación o alejamiento, y geos, tierra. Tenemos la palabra apócrifo, es decir, que viene de apo, que significa negación, y de glifos, que viene de glifos, que significa escritura, es decir, que apócrifo es algo que está en contra de algo que ya está escrito. Tenemos la palabra día, que significa a través de o separación, como la palabra diálogo, día a través de, logos, palabra. Diálogo es un negocio o es un convencimiento que logramos a través de la palabra. Diámetro viene día a través, metros, medición, es decir, que el diámetro es lo que mide la línea que atraviesa en medio de un círculo. Tenemos la palabra ec o ex, que significa desde, hacia afuera, fuera, lejos, etcétera. Tenemos, por ejemplo, la palabra éxodo, que viene de ex, que significa afuera,
es decir, que un éxodo es cuando una persona es exiliada de un lugar y tiene que vagar. Tenemos la palabra exoftalmia, que significa por fuera de los ojos, exoftalmia, por fuera de los ojos. Luego tenemos la palabra en, que significa dentro. Por ejemplo, la palabra endemia, la palabra encéfalo, dentro de la cabeza, la palabra embolia, ensotia, energúmeno, etcétera. Y luego tenemos la palabra epi, que significa sobre, después o por encima, como epidermis, por encima de la piel, epidemia, por encima de la gente, porque demos significa gente, es decir, epidemia es cuando una enfermedad está por encima de las facultades que tenemos las personas para poder evitarla. Epicardio es la parte que está en la parte por encima del corazón, etcétera. Tenemos la palabra cata, que significa hacia abajo, como por ejemplo la palabra catacumba, que son tumbas que se ponían en la parte de abajo de las iglesias. La palabra catabolismo, es decir, ustedes saben que nuestro metabolismo se divide en dos fases: anabolismo, que es cuando los nutrientes suben a nuestro cuerpo, y catabolismo, todo lo que nos sirve baja para ser desechado. Tenemos la palabra meta, que significa más allá, entre o medio, como la palabra metáfora o la palabra metamorfosis, que metamorfosis viene de morfos, que significa forma, es decir, que metamorfosis es un cambio de forma más allá de lo normal. Luego tenemos la palabra para, que significa junto a, como por ejemplo la palabra parámetro, es decir, la medición de algo junto a otro objeto con el cual lo vamos a comparar. La palabra paralelo, es decir, dos líneas que van juntas y nunca se tocan. Luego tenemos la palabra peri, que significa alrededor de, por ejemplo, perigeo, que es la órbita que toma la luna alrededor de la Tierra. Pericardio, la membrana que está alrededor del corazón. Perímetro, lo que mide lo que está alrededor de algo, etcétera. Tenemos la palabra pro, que significa delante, antes o en lugar de él, como por ejemplo la palabra prólogo, es decir, es un escrito que va antes de lo que está escrito, antes de la historia que vamos a leer, tenemos el prólogo, es decir, algo que va antes de la historia. Luego tenemos la palabra pros, que significa hacia, para, junto o próximo, como por ejemplo la palabra prosopografía, es decir, las palabras o el escrito que va junto a otro escrito. Luego tenemos la palabra sin, que significa con, unión, armonía, coordinación o acompañamiento. Como por ejemplo la palabra sintonía, es decir, armonía en los sonidos. Síndrome, que viene de sin, que significa con, y droms o drome, que significa comportamiento, es decir, que un síndrome es un comportamiento o una patología que va en conjunto de una enfermedad, etcétera. Luego tenemos la palabra hiper, que significa sobre, encima o exceso, como hipertensión, es decir, cuando tenemos la presión alta por encima de lo normal. La palabra hipérbole, que es cuando tenemos algo por encima de la manera normal de expresión. Tenemos la palabra hipermercado, es decir, un mercado que tiene productos en exceso, etcétera. Y luego tenemos la palabra hipo, que significa
por debajo o disminución, como por ejemplo la palabra hipotermia, es decir, cuando nos baja la temperatura muy por debajo de lo normal, hipotermia. La palabra hipodérmico, es decir, que viene de hipo, por debajo, dérmico, que viene de dermis, que significa piel, es decir, que hipodérmico es que va por debajo de la piel, como las inyecciones.